Shalom, shalom, cuando el Mesías vuelva a alabanza en ora por paz que una vez más.
misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca, porque dije, para siempre será edificada misericordia, en los cielos mismos afirmarás tu verdad. Así es, Señor Jesús, hoy estamos dándote la bienvenida a este lugar. Te damos hoy, Señor Jesús, te pedimos que seas tú, Señor, llenando, Señor, cada uno de nuestros corazones, llenando, Señor, nuestros espíritus, Señor Jesús, nuestro cuerpo, Señor Jesús, nuestra alma, Señor, de esa sed por ti, Señor Jesús, porque sabemos, Señor, que solo en ti, Señor, podemos, Señor, tener, Señor, esa plenitud, esa sed, Señor Jesús, por conocer, Señor, y por tener, Señor, la verdad que solo la podemos encontrar en ti. Te pedimos, Señor, que seas tú bendiciendo este momento, llénanos cada día, Señor, más, Señor, de esa necesidad de ti, Señor Jesús, pues, porque sabemos, Señor, que ese alimento que tú das, Señor Jesús, es un alimento que no perece, es un alimento que nos permite crecer cada día más espiritualmente, Señor Jesús, que es lo único, Señor, que nos debe importar más en esta tierra sobre cualquier otra cosa en esta tierra, Señor Jesús. Te pedimos, Señor, que seas tú llenando hoy este lugar, este momento, Señor, te lo entregamos a ti y permítenos, Señor Jesús, seguirte alabando y bendiciendo tu poderoso nombre. Te hemos orado en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. De alegría, te alabamos, oh Jehová, con todo el corazón. Mis enemigos se volvieron atrás, por ti cayeron, Dios de maravillas. El Señor los ha turbado y su decreto publicaré. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Yo te engendré hoy. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Yo te engendré hoy. Pídeme que yo te daré por herencia a las naciones. Por tu posesión a ti te entregué los confines de la tierra, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás, los quebrantarás. Se alegrarán los que en ti confían y cantarán llenos de alegría. Te alabamos, oh Jehová, con todo el corazón. Mis enemigos se volvieron atrás, por ti cayeron, Dios de maravillas. El Señor los ha turbado y su decreto publicaré. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Yo te engendré hoy. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Yo te engendré hoy. Sí. Los confines de la tierra los quebrantarás con vara de
los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. Porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Dios temible en la gran congregación de los santos, y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Así es, Señor Jesús, hoy queremos reconocer tu grandeza, Señor Jesús. Queremos reconocer que solo tú, Señor, eres digno de ser alabado, Señor Jesús, en medio de la congregación. Que tú, Señor, vives en los cielos, Señor Jesús, y eres dueño y creador de todo lo que hoy podemos ver, Señor Jesús. Por eso hoy te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, dándonos la oportunidad de llegar, Señor, a tu altar, Señor Jesús, de alabarte por medio de cada una de estas alabanzas, Señor Jesús, de estas adoraciones, Señor Jesús, que podemos elevar a ti. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, escuchando, Señor, cada una de ellas y recibiendo con olor grato cada una, Señor, de estas alabanzas, Señor, de estos sacrificios que hoy podemos elevar a ti, Señor Jesús. Te damos gracias, agradecemos, Señor, la inmensa misericordia que has tenido, Señor, para con nosotros. Agradecemos, Señor, la oportunidad que nos das, Señor, de tener una vida plena en ti, y te pedimos que seas tú, Señor, cada día llenándonos de esa certeza, Señor, de que solo de ti, Señor, encontraremos ese camino verdadero hacia ese propósito eterno que tienes preparado para cada uno de nosotros. Te damos gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. No hay nada que
Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Tú quebrantaste a Rahab como a herida de muerte. Con tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos. Tuyos son los cielos, tuya también es la tierra. El mundo y su plenitud, tú los fundaste. Así es, Señor Jesús. Así como dice tu palabra, sabemos que tú eres el fundador, Señor Jesús, el creador, Señor Jesús, de todo, Señor, cuanto hoy, Señor, podemos disfrutar en esta tierra, Señor Jesús, porque sabemos que tu creación es perfecta. Sabemos que todo, Señor, lo que tú haces, lo que harás, Señor Jesús, también es perfecto, Señor Jesús. Y confiamos en que cada plan, Señor, que tú tienes para cada una de nosotros, sea cual sea la situación en la que estamos pasando, tú, Señor, tienes el control y tú, Señor Jesús, siempre nos llevarás hacia tu victoria. Por eso, Señor Jesús, estamos ante tu presencia para agradecerte y pedirte, Señor, también para que seas tú, Señor, llenando, Señor Jesús, de tu protección a la familia apostólica, llenando de cada día, Señor, más, Señor, de esas bendiciones, Señor Jesús, de esos dones espirituales que tú tienes, Señor, para cada uno de ellos, Señor Jesús. Bendice, Señor, y perfecciona cada una, Señor, de esas habilidades, Señor Jesús, que tú has puesto, Señor, en las manos, Señor, de cada uno de tus hijos. Y sobre todo, Señor, te pedimos por tu Hijo, el apóstol Álvaro, Señor Jesús. Llénalo cada día, Señor, más de ti, Señor Jesús, para que seas, Señor, tú, Señor, un reflejo, Señor, por medio, Señor, de su vida, Señor Jesús, haciéndonos entender, Señor, qué es lo que tú quieres, Señor, para cada uno de nosotros. Y sobre todo para que podamos, Señor, cada día, Señor, ser más como tú, Señor Jesús, y podamos ser un reflejo de ti hacia el mundo. Asimismo, te pedimos que seas tú, Señor, bendiciendo la vida de tu siervo, el pastor Germán. Llénalo, Señor, cada día, Señor, más, Señor, de ti, Señor Jesús. Sabemos, Señor, que tú lo has venido utilizando, Señor Jesús, con gran poder. Y sabemos, Señor, que así lo seguirías utilizando y cada día más, Señor Jesús, porque tú nunca, Señor, nos dejas de enseñar por medio, Señor, de su boca. Te pedimos que seas tú llenándolo hoy de tu poder, de tu palabra, y que nos enseñes por medio de tu palabra. Te pedimos que seas tú, Señor, tomando el control de este momento, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Te hemos orado. Amén. Gloria a Dios. Miremos por favor en el libro de Salmos, en el capítulo 90, versos 16 y 17. Dice: aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Te damos gracias, Señor Jesús, en esta mañana. Estamos delante de ti, estamos exaltando, loando, glorificando tu nombre, Señor. Te pedimos que nos hables a cada uno de nosotros, que traigas edificación por medio de la fe en el nombre de Jesús. Dice entonces en el Salmo 90, versos 16 al 17, en la Nueva Traducción Viviente. Dice: permite que tus siervos te veamos obrar otra vez, que nuestros hijos vean tu gloria, y que el Señor nuestro Dios nos dé su aprobación y haga que nuestros esfuerzos prosperen. Sí, haz que nuestros esfuerzos prosperen. Bueno, este salmo es un salmo escrito por Moisés y en general la temática que trata es la eternidad de Dios, su poder, el poder de sus obras y también la transitoriedad de la vida del ser humano. Y es en estos versos finales que Moisés se expresa así, inspirado por supuesto por el Espíritu Santo, que Moisés le pide al Señor que le permita ver sus obras nuevamente. Recordemos que la vida de Moisés es muy interesante, sobre todo en su parte final, cuando Dios en sus últimos 40 años lo utilizó para traer liberación para el pueblo de Israel. En los primeros 80 años, digámoslo así, la vida de Moisés pues fue algo pasiva,
aunque no por ser pasiva, la obra de Dios no se cumplió en él. Sí, podríamos decir pasiva o incluso hasta monótona en gran medida. Sin embargo, Moisés estaba en la voluntad de Dios, y los últimos 40 años en los cuales Dios le permitió usarlo, digámoslo así, para traer liberación a su pueblo Israel, fueron muy diferentes. Y él, a partir del momento en que Dios se le presenta en la zarza, a partir de ese momento la vida de Moisés, al contrario, fue muy intensa, nada monótona. Él empezó a ver el poder de Dios, la gloria de Dios manifestada a través de su vida en medio de su pueblo Israel y aún en medio de Egipto. Entonces vio unas obras extraordinarias, pero Moisés llega a este momento de su vida, adelantado en años quizás, o muy adelantado en años ya. En este momento le dice que él quiere continuar viendo las obras de Dios en su vida. Y esa petición que Moisés le hace al Señor es muy interesante. ¿Por qué? Porque nosotros, como creyentes, como pueblo de Dios, como hijos y como siervos de Dios, debemos hacerle también esa petición al Señor. Decirle que queremos continuar viendo su obra en nuestras vidas, que anhelamos continuar viendo a Dios haciendo cosas, moviéndose en cada una de nuestras vidas. No podemos cesar en esa petición. Siempre pedirle: Señor, queremos ver tu poder, queremos ver tus maravillas, muéstrate con tu poder en esta situación, muéstrate en esta otra situación. Y la verdad es que no hay situaciones en nuestra vida que se salgan del alcance del poder de Dios. Le podemos pedir al Señor que se muestre en nuestra salud, que muestre su poder protegiendo nuestras vidas de los peligros, de las acechanzas del diablo, pidiéndole al Señor que cuide nuestra familia, que cuide los que tienen sus padres, sus hermanos, que el Señor se glorifique. Si hay personas que todavía no se han convertido al Evangelio en nuestra familia, perfectamente le podemos pedir al Señor que se muestre, y una oración que hay que hacerla si es necesario, que los quebrante, porque lo importante es la salvación de esas almas. Así sea necesario que Dios los quebrante, que Dios los humille, que pasen un tiempo de aflicción, con tal de que le abran su corazón al Señor y lo reconozcan y obtengan perdón de pecados, salvación y vida eterna, no importa. Pero lo importante es que el Señor haga su obra y que nosotros seamos conscientes. Las personas no nos salvamos porque sí, de la noche a la mañana o por generación espontánea, no. Hubo unas obras de Dios en nuestras vidas de las cuales quizá no éramos ni conscientes, pero el Señor tuvo que obrar para llevarnos a que nuestra alma lo aceptara como nuestro Señor y Salvador. Una vez que nos hemos convertido, hemos visto también el obrar de Dios en nuestras vidas. No podemos cesar. En el momento en que Dios deje de manifestarse con sus obras en nuestra vida, nuestra profesión de fe se acaba. ¿Listo? La profesión diaria de fe hace que las obras de Dios se manifiesten a diario en nosotros. En algunas ocasiones son muy notorias, son en circunstancias trascendentales. En otras ocasiones se manifiestan en lo cotidiano, en lo del diario vivir, pero lo importante es que se manifiesten.
¿Listo? Entonces hay que orar por eso. Señor, manifiesta tus obras, manifiesta tu poder, que tu diestra poderosa se mueva a favor de mi vida, de mi familia, del ministerio, de la iglesia, que se mueva en mi trabajo, en mi economía, etcétera, etcétera, etcétera. Dice en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 3, verso 23, en la versión Reina Valera, dice: en aquel tiempo oré a Jehová y le dije: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo o en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Esta oración es hecha por Moisés cuando al poco tiempo después de que Dios lo llamó desde la zarza para que a través de él su pueblo fuera liberado. Por eso le dice, en aquel tiempo oré a Jehová y le dije: Señor, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza. Entonces, Moisés aquí en este libro de Deuteronomio está recordando los primeros momentos en los cuales Dios mostró en Moisés sus obras poderosas. Y Moisés le dice: ¿qué Dios hay en el cielo o en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? En este pasaje Moisés está exaltando, está ponderando, poniendo en alto las obras de Dios y reconoce que no hay ningún Dios que haga las obras que hace nuestro Dios. Recordemos que el ser humano ha levantado muchos dioses, muchos señores, pero el Dios verdadero, el Dios de Israel, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Dios que se revela a sí mismo en las Santas Escrituras, es el Dios todopoderoso, es el Dios que tiene el poder, que tiene la potencia, que tiene la sabiduría, que tiene la ciencia, la habilidad para hacer todo tipo de obras. Y entre las obras que Dios hace, poderosas, portentosas, superlativas, hace obras a favor de los seres humanos, a favor de su pueblo, a favor de su iglesia. Entonces, nosotros no nos cansemos de pedirle al Señor que se manifieste, no nos cansemos de pedirle al Señor que nos ayude, de pedirle al Señor que se muestre, que queremos ver el poder de Dios en nuestras vidas. Y mire que eso es lo correcto. ¿Sabe por qué? Porque de lo contrario estaríamos nosotros menguando a Dios. De lo contrario, nosotros estaríamos reduciendo a Dios. Si tenemos un Dios todopoderoso y no le pedimos que si tenemos necesidades y no le pedimos que muestre su poder en nuestras vidas, eso lo va a molestar al Señor, lo disgusta. ¿Por qué? Porque lo hacemos sentir inútil. ¿Listo? Y eso no debe ser así. Todo lo contrario. El Dios nuestro, el Dios todopoderoso que tenemos, Él es extraordinariamente benévolo con nosotros y nos quiere ayudar en todo. Yo le reitero, se lo ratifico, le insisto, Dios en todo nos quiere ayudar, quiere resolver en nosotros todas las dificultades, los conflictos, incluso y traer paz a nuestra vida. Habrá situaciones que Dios las va a permitir, que las continuemos viviendo, experimentando, pero nos dará la paz para que vivamos esa aflicción, para que pasemos esa prueba, esa dificultad en paz. Entonces, no pedirle a Dios que obre es considerarlo a Dios inútil, es como tener un Dios archivado, y eso al Señor pues le desagrada.
¿Listo? Y dice en el Salmo 145, verso 12, para hacer saber sus poderosos hechos a los hijos de los hombres y la gloria de la magnificencia de su reino. Esto que les digo, de pedirle al Señor que se muestre con poder, tiene que ver con esto que vemos en el Salmo 145. ¿Por qué? Porque una vez que el Señor se ha mostrado con poder en nuestras vidas, una vez que el Señor se ha glorificado en nosotros, ¿qué nos corresponde a nosotros? Darle la gloria a Dios, proclamar, testificar, dar el testimonio, decir a las personas, a las gentes, cómo les parece que yo estaba viviendo esta situación, yo estaba enfermo o un familiar o estaba pasando esta dificultad económica. Como me decía hace poco una persona, una niña casi, una sierva del ministerio apostólico, me decía, mire, cuando ella es estudiante, cuando yo he necesitado dinero, he necesitado para algún gasto y no he tenido, me he postrado, me he humillado, y me comentaba una vez necesitaba para algo y lo único que tenía era, o cómo fue la cosa, ya que estaba en el culto y todo lo que tenía lo dio en la ofrenda, y que luego se le presentó una necesidad urgente en su vida, pero tan pronto como se presentó la necesidad, llegó la provisión. Entonces ella identifica el poder de Dios manifestado en su vida. Entonces les decía, ¿y qué hizo? Después de que el Señor manifiesta su poder, ella testifica. ¿Listo? Y entonces se cumple lo que dice aquí el Salmo 145, verso 12, para hacer saber sus poderosos hechos a los hijos de los hombres. Para eso es que Dios se glorifica, para eso es que Dios quiere mover su poder en nuestras vidas, para que nosotros nos beneficiemos con la manifestación del poder de Dios por una parte, y por otra parte para que testifiquemos, para que otras personas se animen, se decidan a creer, para que otras personas se decidan a entregarle su vida al Señor Jesucristo, a vivir por fe, y que reciban los beneficios de la vida de fe. Entonces nosotros no podemos ser indiferentes ni podemos ser inferiores al reto que el Señor nos plantea, al reto que la palabra de Dios pone delante de nosotros. ¿Sí? Atrevámonos a pedirle al Señor que se muestre con poder en nuestras vidas. Dice también aquí en la Nueva Traducción Viviente que nuestros hijos vean tu gloria. Y eso, mire, que es bien interesante, porque esto se cumple como toda la palabra de Dios. Cuando uno ve que se ha profesado la fe a través de las generaciones, uno va viendo en las generaciones la gloria de Dios. Ya, como le digo, en nosotros, digámoslo así, en primera generación, por ejemplo, el caso mío, el caso de nuestros apóstoles, ellos son primera generación. Los pastores, los hijos, el pastor Álvaro Andrés, Leonardo, María Alejandra son segunda generación, y los nietos ya son tercera generación. ¿Qué hemos visto? Que el Señor en la primera generación se muestra con muchísimo poder, pero en las generaciones siguientes uno ya ve la gloria de Dios. Ya se ve, como le digo, es otro nivel. En la primera generación uno ve la lucha, la batalla de la fe, los problemas, las dificultades para abrir el camino, para profesar la fe incluso. En fin, es la parte más dura. A la segunda generación ya es más suave.
ya es menos trabajo, es más gloria de Dios. Yo lo he visto eso en mis hijas. Sí, a ellas la verdad fácil personalmente a mí para sacar adelante la carrera me tocó, a pesar de que ya me había convertido, me tocó más difícil. Hubo más dificultades que permitieron que el poder de Dios se muestre en mi vida y que me fueron, como le digo, cautivando. Las manifestaciones del poder de Dios me fueron cautivando. Ahora a mis hijas mucho más fácil. Aún estoy seguro la consecución de trabajo será más fácil, y en la generación siguiente será más fácil, será más glorioso. La gloria de Dios se manifestará con más poder. Lo he visto también en los pastores del ministerio que ya tienen sus hijos, que tienen algunos sus nietos. Todo se facilita. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios en el Salmo 112, verso 1 y 2 dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Póngale atención. Aquí hay 3 puntos. Primero, bienaventurado el varón que dice que teme a Jehová. Como lo hemos visto en otras ocasiones, que respeta al Señor. Y aparte de eso, en sus mandamientos se deleita. Mucha atención con eso, porque generalmente cuando se habla de mandamientos, de principios espirituales, de directrices de vida que nos da el Señor, nosotros como que no nos gusta, como que qué pereza, otro mandamiento, o pensamos otra restricción. No. Cuando estamos así, en esa actitud de escuchar la palabra, los principios espirituales, cuando lo hacemos con desagrado, no es la actitud correcta. ¿Por qué? Porque dice que bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita. Los mandamientos, los principios espirituales, las ordenanzas que el Señor nos da, nos debemos deleitar por una razón que cae de su peso, porque son para nuestro bien, no son para nuestro mal, son para nuestro bienestar aquí en la tierra y para nuestro bienestar en la eternidad. ¿Cómo no nos vamos a deleitar? ¿Listo? Primer punto, les decía. Segundo punto: su descendencia será prosperada en la tierra. Aquí ya está hablando de una bendición especial sobre nuestros hijos. Dice que nuestros hijos, el caminar de nuestra descendencia aquí en la tierra será prosperada. No será ni obstaculizada, ni será menguada, ni será empobrecida, ni será arruinada. No. Hay una promesa para el hombre, para la mujer que teme al Señor y que en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será prosperada. La generación de los rectos será bendita. Mire que ya es otro nivel. Benditos, bienaventurados, doblemente gozosos. ¿Listo? Y como le digo, uno lo ve. Hace poco les comentaba de un pastor aquí en Colombia que es tercera generación. Primero inició su abuelo en el Evangelio, luego su padre, y él ya es tercera generación, y uno lo ve muy bien, con mucha bendición. Y este pastor ya tiene sus hijos y más bendición. ¿Listo? Y uno no puede excluirse, no cometa ese error de excluirse de esto. Todo lo contrario, inclúyase.
diga eso sucederá con mi vida, sucederá con mi descendencia, sucederá con mis generaciones. Me dedicaré a ser más respetuoso del Señor, me dedicaré a tener las mejores actitudes de fe, a profesar la fe con entusiasmo, a ser fervoroso, fogoso en la fe, a no ser ni apático, ni indiferente, ni lento. Todo lo contrario, uno tiene que ser muy diligente. Si en algo debemos mostrar diligencias en nuestra profesión de la fe, si a alguien le debemos mostrar diligencia, es a nuestro Señor Jesucristo, en la práctica de nuestra fe. Yo eso lo tengo claro, lo he visto en nuestro apóstol clarísimo. Ustedes mismos han visto cuando en los cultos, en el ministerio apostólico, con diligencia, a la hora exacta, cuando lo hemos invitado a nuestro apóstol a las campañas apostólicas, él no llega tarde, llega temprano, 15, 20 minutos incluso antes. ¿Por qué? Porque ha estado funcionando todo el día, pensando, orando y dispuesto completamente para cumplir su función de predicar, de entregar. Y en todo uno tiene que mostrar diligencia. Mire, el domingo en el culto les compartí algo que yo antes predicaba, que el diezmo y la ofrenda nos ayudan a ser buenos administradores. Sí, eso es muy cierto. Pero ¿sabe qué es lo que más nos enseña el diezmo y la ofrenda? A ser dependientes del Señor. A depender en nuestra área económica tan importante, una área tan importante, yo les voy a decir algo trascendental. Porque usted dirá, no, pero es que ves el amor, sí, pero usted con amor no come, no desayuna. Usted al panadero no va a llegar y no le va a decir, señor panadero, cuánto lo amo, preste el pan. Se necesita, si paga arrendamiento, si tiene, en fin, la práctica del amor, ayer lo vimos, es muy importante. Pero el área económica es trascendental en una familia y en una pareja. ¿Listo? Y entonces, les decía, uno tiene que ser muy diligente. Yo les compartía el domingo, tan pronto hacía mis negocios, inmediatamente, el mismo día, así no hubiera reunión, el mismo día me iba y presentaba mi tributo. A veces vendía los viernes, el domingo en el culto estaba con mi tributo. Primero el Señor, al que primero se le participaba las ganancias era el Señor. Cuando empecé a trabajar, recuerdo a la secretaria de la iglesia, vivíamos en Manizales, el 30 de cada mes yo le entregaba la tarjeta, porque no tenía tiempo, trabajaba muy duro, en esa época no se podía hacer transferencias ni nada de eso. A la secretaria le decía, tenga, esta es mi tarjeta de esta empresa y esta es mi tarjeta de la otra empresa donde trabajo. Ella me conocía las contraseñas y sacaba el dinero. De primero, sin pereza, y no era pastor tiempo completo. Ahora Dios es testigo, de primero, presuroso, listo, con diligencia. Eso es dependencia, ¿listo? Por eso dice aquí, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita. Yo me deleito en Malaquías capítulo 3, donde habla acerca del diezmo. Me deleito, claro, ¿cómo no me voy a deleitar? Qué bendición que ha sido para mi vida. Lo empecé a ver desde el primer tributo que presenté. 4,000 pesos fue mi primer diezmo.
al mes siguiente 4.300 y de ahí en adelante ha ido subiendo, gracias a Dios, hace casi 30 años, más de 30 años tal vez. Con diligencia, no con pereza, que el Señor sepa lo importante que es Él para mí, que el Señor sepa que yo dependo de Él en mi economía, que no es suerte, que no es carisma, que no es que yo sea mucho, o que yo pueda mucho, o que yo sea el tenaz o el tremendo. No, es Él, es su misericordia, es su gracia. Entonces yo lo quiero tener agradado. ¿Listo? Por eso de primero, no de último, no ahí, a las malas. Eso no es deleitarse en gran manera. Y continúa diciendo, y que el Señor nuestro Dios nos dé su aprobación y haga que nuestros esfuerzos prosperen. Bien importante que es esto, hermano. Que el Señor nos dé su aprobación para que el Señor nos apruebe. Hermano, nosotros nos tenemos que parar muy bien delante de Dios. Muy bien. Para que el Señor nos apruebe no es otra cosa diferente a que el Señor esté agradado con nosotros. ¿Cuándo nos aprueba el Señor? Cuando el Señor se agrada de nosotros. ¿Cuándo se agrada de nosotros el Señor? Cuando nos ve en la actitud de fe correcta, posible para todos, porque el Señor no nos pone imposibles. ¿Listo? La actitud de fe que el Señor espera de nosotros es posible para todos. La diligencia es posible para ¿quién? Para el que quiera tener la diligencia. La obediencia es posible para ¿quién? Para el que quiera obedecer. Porque uno se da cuenta también que hay gente muy desobediente. Y no es que no puedan obedecer, sino que no quieren. Entonces, ¿de quién? Como dice aquí, dice, y que el Señor nos dé su aprobación. ¿A quién aprueba? Al que le agrada. ¿Listo? ¿Y cómo se agrada al Señor? Cuando el Señor nos ve con la actitud de fe. Y la actitud de fe involucra entrega, dedicación, dependencia, sacrificio, renuncia, muerte. Cuando nos ve así, el Señor se agrada y aprueba. Y aparte de eso, hace prosperar nuestros esfuerzos. Por aquí dice Génesis capítulo 39, verso 2. Dice, pero Jehová estaba con José, quien llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa del egipcio su amo. Mire algo, aquí en Génesis capítulo 39 habla de José, y si nosotros miramos la vida de José, las condiciones de vida de Josué fueron dramáticas, no fueron difíciles, sino dramáticas, desgarradoras lo que vivió José. No fueron las condiciones buenas, porque en muchas ocasiones nosotros estamos buscando o esperamos que las circunstancias cambien. José no se quedó esperando que las circunstancias cambien. Él interiormente se sostuvo en su comunión, en su relación con el Señor Jesucristo. Él en su interior se mantuvo agradando al Señor. Póngale atención, agradando al Señor con sus actitudes. ¿Qué actitud debió haber habido en José? Con semejantes tragedias que vivió, el haber sido vendido por sus hermanos, el haber sido vendido luego en Egipto como esclavo, que después llegar a trabajar donde un desconocido como esclavo. ¿Cuál debió haber sido la actitud de José? Mansedumbre. ¿Qué otra actitud? Diligencia. No, mire,
uno puede decir, pero una persona mansa no es diligente porque se contradice. No. José era manso, tuvo una actitud de mansedumbre clarísima, fácilmente identificable. ¿Listo? Pero en lo que era trabajo, muy diligente. Por eso sorprendió y se ganó el favor del egipcio, de Potifar, y luego del carcelero y luego del faraón. ¿Listo? Fueron actitudes. Y esas actitudes dice que le agradaron al Señor. Por eso Jehová estaba con José, quien llegó a ser un hombre próspero. ¿Por qué llegó a ser un hombre próspero? Porque Dios le dio su aprobación, como dice aquí en el Salmo 90. Dice, y que el Señor nuestro Dios nos dé su aprobación y haga que nuestros esfuerzos prosperen. Mire algo. Mire esto, miremos la secuencia. Lo primero, que el Señor nos dé su aprobación. Para que el Señor nos dé su aprobación, ¿qué necesitamos? Agradarle a Él. Entonces, le agradamos, nos da su aprobación, y una vez que nos da su aprobación, nuestros esfuerzos prosperan. ¿Listo? Y mucho creyente uno se lo encuentra que quiere prosperar desagradando al Señor. Quieren prosperar siendo negligentes. Quieren prosperar siendo indolentes en la obra del Señor. Ese no es el orden, hermano. Y dice, Deuteronomio capítulo 30, versos 8 y 9. Tú te convertirás, escucharás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Lo repito, tú te convertirás, escucharás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Entonces Jehová, aquí ya viene la parte de Dios, entonces Jehová, tu Dios, te hará prosperar en toda la obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó con tus padres. Mire, nosotros debemos agradar al Señor para bien, para nuestro bien. Si alguien nos pregunta, bueno, ¿y ustedes por qué hablan de agradar al Señor? ¿Por qué enfatizan tanto en agradar al Señor? Porque es para nuestro bien, porque cuando el Señor está agradado con nosotros, nos aprueba, y cuando el Señor nos aprueba, pues hace prosperar la obra de nuestras manos. ¿Listo? Y el Señor, para hacernos prosperar, no necesita a nadie. Él solito nos prospera. Él nos hace prosperar. No dependemos de nadie. Nuestra prosperidad no depende de nadie, sino única y exclusivamente del Señor. Lo digo por experiencia, por algo vivido, por algo que es verdad en nuestras vidas. ¿Listo? Eso debemos tenerlo muy, muy en cuenta. Entonces les decía, este Salmo 90, escrito por Moisés, pone nuevamente el Señor, a través de este Salmo, pone lo que nosotros debemos priorizar en nuestra relación con el Señor. Siempre el Señor nos estará hablando de lo prioritario, de lo primero, de lo más importante que nosotros debemos tener en nuestra profesión de fe. ¿Para qué? Para que el Señor se agrade de nosotros, para que el Señor nos apruebe, para que el Señor haga prosperar las obras de nuestras manos, para que a nosotros nos vaya bien, para que a nuestras generaciones les vaya mejor, para que nosotros veamos su poder, para que nuestros hijos, nietos, bisnietos vean su gloria. Y eso les digo, se cumple en el nombre que es sobre todo nombre, se cumple porque se cumple,
porque es palabra de Dios. Vamos a orar, por favor. Te damos gracias, Señor Jesucristo. En esta mañana estamos delante de ti. Te damos gracias por tu infinito amor. Te damos gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por los tributos de tus hijos y tus hijos, Señor. Que seas tú agradándote de tus hijos, de tus hijas, que seas tú aprobándoles, que seas tú prosperándoles, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque tenemos una certeza, que tú quieres nuestro bien. Por eso nos hablas así, por eso eres enfático en tu palabra, Señor, porque quieres nuestro bien, porque quieres que aprendamos la fórmula. Y la fórmula, Señor, es agradarte a ti, para que seamos aprobados por ti, para que seamos prosperados, para que veamos tu poder en nuestras vidas, para que veamos tu gloria en nuestras generaciones. Gracias, Señor, te damos en esta mañana, Señor. Yo te doy gracias por la vida de tus hijos, por la vida de tus hijos, de tus hijas, Señor, como dice tu palabra en el libro del profeta Habacuc. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Hoy te decimos, como iglesia, como un solo cuerpo, te decimos, Señor, hemos oído tu palabra, hemos temido, Señor, y te pedimos que avives tu obra en esta generación, que avives tu obra en Genezaret, en Torrefuerte, Señor, en cada vida, en cada familia. Aviva tu obra, Señor, como te lo decíamos ayer en el devocional, Señor. Toca, Espíritu Santo, que tengamos experiencias contigo, que podamos decir: el Señor Jesucristo se movió en mi vida, la intervención de Dios en mi vida fue de esta manera, fue de esta otra, el Espíritu Santo de Dios hizo esto, hizo lo otro, el Señor se manifestó en mi vida, en esta situación, en esta otra. Eso es lo que tú quieres, que tengamos una vida plena, que tengamos una vida repleta de manifestaciones de tu poder todos los días, Señor, todos los días, porque tú estás a nuestro favor, porque tú eres nuestro Padre Celestial, porque nosotros somos tus hijos y nosotros levantamos nuestra mirada a ti, levantamos nuestras manos a ti para que nos ayudes en todo momento, en toda situación, Señor. Vivifícanos, Espíritu Santo, vivifícanos más y más, Señor. En el nombre glorioso de Jesús oramos por nuestros apóstoles, para que tú les guardes, les cuides, les hagas prosperar el trabajo de sus manos, Señor. De igual manera oramos por nuestras autoridades, Señor, por el presidente Iván Duque, Señor Jesucristo, que le ayudes en este tiempo. De igual manera por el presidente electo, Señor Gustavo Petro, ayúdale, dirígele, Señor. Rodéalo de personas fieles que sean idóneas, Señor, para que hagan todo lo positivo, lo bueno para esta nación, Señor. Te damos muchas gracias. Yo bendigo a tus hijos y a tus hijas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.